Bienvenido, bienvenida nuevamente a su programa Pasión por su Verdad. Y en esta oportunidad traigo un tema que se denomina, o es una pregunta más que todo, que se llama ¿por qué la Biblia es única y peculiar? ¿Por qué la Biblia es única y peculiar? Bueno, hemos traído este tema hoy día porque hay muchas personas que atacan la Biblia, por lo tanto, atacan la fe de las personas que creemos en la Biblia. Y en este pequeño espacio queremos hacer un análisis y voy a entregar algunas evidencias, no todas, porque el video va a durar 15 minutos, pero en estos 15 minutos voy a traer algunas evidencias como literarias. También voy a presentar alguna evidencia científica de la Biblia, de la veracidad de las escrituras. También voy a traer a colación algunas evidencias médicas de la Biblia. Bueno, y lo primero que tengo que decir que la palabra Biblia significa simplemente libritos, viene del griego biblión. Y tenemos diferentes tipos, por ejemplo, la Biblia se compone de dos secciones, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, según los cristianos. Según los judíos ortodoxos, solamente existe el Tanaj. ¿Qué viene siendo el Tanaj? El Tanaj básicamente se compone de una sección que se llama la Torá o la ley de Moisés. También se compone de los profetas y también se compone por los escritos. Todas esas secciones son el Tanaj, lo que los cristianos, digamos, conocen como el Antiguo Testamento. Después las personas que siguen a Jesús el Mesías, creemos que también es escritura sagrada el Nuevo Testamento y que el Nuevo Testamento es como la decodificación del Antiguo Testamento. O sea, no podríamos entender bien el Antiguo si no era con el Nuevo. Para los judíos ortodoxos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, no es escritura sagrada. Pero vamos a presentar algunas evidencias de la Tanaj o el Tanaj, como le dicen los hebreos, o los judíos más que todo, acerca de la veracidad de esas escrituras. Y quiero comenzar primero con algunas evidencias literarias. Por ejemplo, la peculiaridad de las escrituras. A ver, según el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué es la peculiaridad? Peculiaridad se define como el que es propio o característico de algo de alguien que lo hace distinto a otros o a lo establecido. ¿Y por qué la Biblia es peculiar o es única? Primero, por su unidad. Las escrituras están conformadas por 66 libros sagrados, los cuales fueron escritos en un periodo de 1400 años aproximadamente por más de 44 autores. Ahora, en la literatura mundial no existe un libro que se haya escrito por más de un autor, digamos dos, tres, cuatro autores, por unos periodos tan largos de años y que todos esos autores concuerden en su unidad, en su temática, en sus objetivos. No existe eso en la literatura mundial, solamente eso lo tiene la Sagrada Escritura o la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita por hijos de un faraón como Moisés, que fue el hijo adoptivo de un faraón, un príncipe. Fue escrito por pastores de ovejas como David, fue escrito por consejeros de reyes, fue escrito por pescadores, fue escrito por escribas, fariseos como Pablo. Y lo interesante es que ninguno de ellos se contradice en lo que están o en sus escritos. Por lo tanto, la unidad literaria de la Biblia es innegable. Ahora, ¿cuál es el primer libro impreso en la historia humana? Desde que se inventó la imprenta de Gutenberg. El primer libro que se publicó
fue la Biblia, no fue el Tripitaka de Buda, o el Ramayana de los Vedas, o el Corán, sino que la primera obra que se imprimió en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. Luego tenemos el tema de las profecías, que ahí podríamos entrar en un tema muy largo, porque la Biblia o las Sagradas Escrituras tienen un 30% de profecía. Como por ejemplo, voy a citar solamente una profecía cumplida, que esto es lo más fascinante de este libro, porque muchas pseudo profetas se levantan en la historia y dicen cosas como Nostradamus, que solamente él entendía esa profecía, que de repente por casualidad o porque tanta cosa que habló, algo parecido se cumplió, pero no con la exactitud que que se entrega en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en Mateo 24, los discípulos, si voy a ir rápido, los discípulos le dicen a Jesús, ¿ves todos estos edificios del templo de Jerusalén? Mire la majestuosidad de estos edificios. Y Jesús les dijo, miren, va a llegar un momento donde todo esto va a ser derribado y no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Eso se cumplió 40 años después, o en el año 70, desde nuestra era, después de Cristo. Ojo que la historia se divide en antes de Cristo, antes del Mesías y después del Mesías. El único hombre que dividió la historia. Nos contamos antes de Buda y después de Buda. Y Tito el Romano destruyó la ciudad de Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra que no fue removida. O sea, la primera profecía que dio de Jesús de los últimos tiempos se cumplió con exactitud y así podría ir hablando de la semana 70 de Daniel, de la venida del Mesías, etcétera, etcétera, muy largo. Después tenemos una ironía. Por ejemplo, hubo un hombre que se llamó Voltaire, que era un filósofo y ateo francés, que existió más o menos alrededor de 1778. ¿Qué dijo este hombre? Este hombre en su filosofía dijo, antes de morir, dijo, de aquí de mi muerte van a pasar 100 años hasta cuando en 100 años la Biblia va a quedar obsoleta, será un libro que usted pueda mirar en los museos, en temas de antigüedad, pero ya no tendrá vigencia, dijo él. Bueno, murió Voltaire y por circunstancias de la vida, las sociedades bíblicas de Francia, en un remate, necesitaban comprar un lugar para la distribución de Biblias a nivel mundial, las Sociedades Bíblicas Unidas. Y paradójicamente, la casa que adquirieron a un buen precio fue la casa de Voltaire. Y desde su casa se comenzaron a distribuir miles y miles de Biblias a todo el planeta Tierra. Esa fue una ironía de la vida. Claro que Dios estaba metido en eso. Luego, el libro más atacado. ¿Cuál libro es el más atacado? La Biblia. Por ejemplo, si usted va a un concierto de rock que sea satánico abiertamente y ellos hacen sus rituales, ahí sus sacrificios, ¿cuál libro creen que ellos hacen pedazos, queman? ¿Será el Corán? Digamos, libros que se creen sagrados. El Corán, el Tripitaka de Buda, el Ramayana de los Vedas, etcétera, etcétera. No, lo que hacen ellos pedazos son las Biblias. Por eso podemos saber que la Biblia es un libro sagrado de verdad. Después ellos se colocan el número de la bestia, del anticristo 666. ¿De dónde sacan eso? De Apocalipsis, de la Biblia. Esa es otra prueba de que la Biblia es veraz. Luego, el libro de la literatura mundial hasta nuestros días, el libro más vendido, ¿cuál es? La Biblia. El libro más traducido a dialectos, idiomas y todo lo que usted me puede decir en toda la historia humana es la Biblia. Ahora quiero referirme a algunas breves evidencias científicas de la Biblia, como por ejemplo el testimonio del diluvio universal que sale en Génesis, que eso también, porque alguien me podría decir,
Sí, pero eso también sale en otra literatura antigua. Claro que sale porque mucha gente lo vio del mundo antiguo del Medio Oriente, como los sumerios, los asirios, los persas. Ellos también, los caldeos, los cananeos, todos ellos vieron que hubo un diluvio. Entonces, esa es una prueba de que la Biblia tampoco es algo que ellos inventan acontecimientos, porque eso está comprobado, porque la arqueología moderna muestra que ha encontrado sedimentos coralíficos arriba de las montañas. Entonces quiere decir que hubo en algún momento un diluvio universal. Después, el orden perfecto que nos da Génesis en el primer capítulo de la Biblia, a ver, lo voy a leer. Y este orden perfecto es primero el agua, después la luz, luego las plantas y después el hombre. Porque sabemos que sin agua y sin luz no pueden existir las plantas, la fotosíntesis, y después el hombre podía comer de los frutos. Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, primero, ¿dónde se movía Dios? En la faz de las aguas, ¿ya? Agua. Después, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que sus semillas tengan sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su seno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y enseñoree sobre los peces del mar, la ave de los cielos, en todas las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, el orden fue agua, luz, plantas y el hombre y la mujer. O sea, el orden perfecto. Luego tenemos otra evidencia científica, que es la redondez de la Tierra, que eso en los tiempos modernos lo descubrió Galileo Galilei. Después, en los viajes de Cristóbal Colón, se descubrió también que la Tierra no era cuadrada ni como una mesa, sino que era redonda. Pero interesantemente, hay un libro que se escribió desde nuestra época, 2750 años atrás, que es el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 21 y 22, dice, ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? El que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina y la despliega como una tienda para morar. Aquí se nos dice que la tierra está, que él está sentado sobre el círculo de la tierra. O sea, aquí ya se nos dice, hace 2750 años atrás, de que la tierra era redonda. Después, otro descubrimiento científico, digamos, actual, es que el viento tiene peso. Job 28-25, que nos decía, Job es el libro más antiguo de la Biblia, 4000 años a nuestra época, 4500 años a nuestra época. Job nos dice, él da peso al viento y pone las aguas por medida. Eso sale, si lo quieres apuntar, en Job 28-25. Luego, que la tierra cuelga sobre la nada, porque eso parece hoy una obviedad, pero eso solamente se descubrió con la invención de los telescopios y el hombre que fue a la luna, y no es un descubrimiento antiguo. Y Job también, libro más antiguo de la Biblia, en el capítulo 26, en versículo 7 dice, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Luego, que las estrellas no se pueden contar. Las estrellas no se pueden contar. Pero en Génesis, en el primer libro de la Biblia, Jehová le dice esto a Abraham. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Es obvio que la pregunta es una obviedad de que no se puede contar. Le dijo, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, obvio no se pueden contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ya, ahora me quiero referir allá a la parte ya
final de este video, me quiero referir brevemente a las evidencias médicas que nos entrega la Biblia. El doctor Hemingway, científico cristiano, descubrió en 1845 el tema de las bacterias y los microbios, o sea, la bacteriología. Y esto se descubrió porque en esos tiempos, en los hospitales, los médicos no usaban ni guantes, ni se lavaban las manos antes de realizar operaciones quirúrgicas o partos de mujeres, cuando estaban embarazadas y daban a luz y había una tremenda mortandad en los hospitales. Y el doctor Hemingway dijo, ¿por qué no se lavan las manos antes de realizar operaciones quirúrgicas o tratamientos de parto y todas esas cosas? Y la tasa de mortandad bajó. Y ahí se descubrió las bacterias y los microbios. Ahora el Levítico, que son los primeros 5 libros de la Biblia, capítulo 15, versículo 13, dice de la siguiente manera: cuando se hubiere limpiado de su flujo, ahí está hablando de flujo de sangre, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días de su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. O sea, no en agua estancada, sino en aguas corrientes. ¿Cómo se pueden ir las bacterias y los microbios? Con agua corriendo, porque en agua estancada se queda la suciedad. Eso lo decía Jehová como leyes en el Antiguo Testamento. Obviamente que él sabía esto de las bacterias y los microbios. Después, algo que está muy de moda, que son las depresiones, eh, las enfermedades psicosomáticas, que significa que el cuerpo se enferma porque la psique se enferma, enfermedades psicosomáticas. En Proverbios, que se escribió a nuestra época hace 3000 años, esto lo escribió Salomón, dice, Proverbios 14:13, si lo quieres apuntar, Proverbios 14:30, dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Luego en el 15:30 dice, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Él está diciendo que cuando uno está alegre, uno no siente como artrosis, porque la artrosis también es algo psicosomático, la enfermedad de los huesos. Eso lo descubre la ciencia ahora, pero esto ya lo sabía el hombre, el segundo hombre más sabio que ha existido. El primero fue Jesús, el segundo fue Salomón. En Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. O sea, está diciendo que los dichos suaves, o sea, sin hablar sin ser brusco en las palabras, esto suaviza el alma y es medicina a los huesos. O sea, Salomón ya lo sabía. Obviamente Salomón inspirado por el Espíritu de Dios. No le demos todo el crédito a Salomón, porque a Salomón la sabiduría se la dio Jehová, cuando él se la pidió. Cuando Jehová le dijo, pídeme lo que tú quieras, y Salomón dijo, dame sabiduría. Después dice, en el capítulo 17, versículo 22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. O sea, si estás con tristeza, te van a empezar a doler los huesos. Después tenemos otra evidencia, que son los estados de ánimo. En Deuteronomio se lo quiere apuntar 28:65, voy a ir rápido porque se me está acabando el tiempo. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. O sea, aquí está hablando de los estados de ánimo. Ahora vamos a hablar de la coagulación de la sangre. O sea, cuando se nos forma después que uno tiene una herida, como por ejemplo esa, a ver si se ve, que mi gatita me arañó, me salió sangre y ahora se coaguló, ¿ya? La coagulación de la sangre, la ciencia ha descubierto que lo produce es la vitamina K. Pero ¿cuándo se empieza a producir la vitamina K en el ser humano? La vitamina K que produce la coagulación comienza desde los 7 días de nacido, ¿ya? Desde los 7 días de nacido comienza a producirse esa vitamina. ¿Y por qué es importante en lo que estoy hablando? Porque en Génesis 17:10 en adelante dice así, este es mi pacto, este es Jehová hablándole a Abraham. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti.
será circuncidado todo varón entre nosotros. Recordemos que la circuncisión es cortarle el prepucio al niñito. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días, ¿cómo podría saber el escritor de Génesis que después de los 7 días se comenzaba a coagular la sangre? ¿Y por qué no dice aquí, bueno, lo va a circuncidar a los 5 días? ¿Qué iba a pasar ahí? Iba a morir de sangrado porque no le iba a coagular la sangre. En cambio, aquí dice que la circuncisión debe ser desde los 8 días en adelante. Es magnífica la Biblia. Totalmente en sus lenguajes originales la Biblia no tiene ningún error. En las traducciones al español, al inglés, etcétera, etcétera, sí tiene errores. Las traducciones. Luego, la propagación bacterial, que significa que, por ejemplo, que no es recomendable y muchos baños de los aeropuertos, de lugares públicos, recomiendan echar el papel higiénico a un tacho de basura. Eso solamente trae bacterias, propagación bacterial. Esto Jehová ya lo sabía. Y mire lo que dice en Deuteronomio 23:13. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí afuera, o sea, del campamento, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. O sea, Jehová le está diciendo que por la propagación de los baños, si ellos comenzaban a hacer sus necesidades dentro del campamento, se comenzaría a propagar las bacterias y eso traería una serie de enfermedades y una tremenda mortandad. Entonces, ¿qué les dijo Jehová al pueblo de Israel? Salgan fuera del campamento, hagan un hoyito, un pozo, hagan sus necesidades ahí, después las tapan como los gatitos y se vuelven al campamento. Y eso evitaría la propagación. Y esto se escribió hace 4000 años. ¿Y cómo sabía el escritor sagrado de que eso existía? Otra prueba más de que la Biblia es verdad. Después hablamos de la nutriología, otra evidencia científica de la Biblia, de las arterias, que se nos tapan las arterias comiendo ciertos animales. Por ejemplo, dice Levítico 11:7, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendrás por inmundo. De la carne de ellos no comeréis. ¿Por qué? Porque tapaba la arteria. La carne de cerdo tiene mucha grasa. No tocaréis su cuerpo muerto. ¿Por qué? Porque tiene bacterias. Lo tendréis por inmundo. Y para terminar este corto video, quiero hablar sobre la circulación de la sangre. Ahora, estos son descubrimientos, todos descubrimientos actuales, pero aquí estamos citando el libro de Levítico, que se escribió hace 4000 años atrás. ¿Quién iba a saber esto hace 4000 años si no solamente Dios o Jehová o Yahvé? La circulación de la sangre en Levítico 11:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre. ¿Cómo sabía el escritor de que si una persona se desangra muere? Porque la vida del hombre está en la sangre. Y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar y vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Bien, yo podría hablar mucho más extenso sobre las evidencias de que la Biblia es verdad a nivel de todas las ciencias, porque la Biblia tiene poesía, tiene profecía, tiene historia, tiene eh, el tema científico del cielo, de la astronomía, profecía, tiene literatura de todas las disciplinas y departamentos que usted me quiera nombrar. La Biblia es única. Esto lo hago para personas que estén viendo este video y que crean, no, no, si la Biblia es un libro de mitos, cuentos e historias. Y también este video va para las personas que siguen a Jesús el Mesías y que necesitan algunas herramientas prácticas para defender su fe y para corroborarle a otras personas de que nosotros no estamos creyendo ni en mitos, ni en leyendas, ni en historias que se construyeron, sino que nuestros fundamentos son en algo sólido, científico, histórico, demostrable, porque la Biblia es un libro maravilloso que nos da todas las evidencias
Incluso nos revela, porque en la filosofía mundial hay tres preguntas que nunca el hombre ha podido dilucidar, que es, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Y qué nos puede revelar eso? Solamente la Biblia. Porque Jesús dijo, yo no vengo como Buda a decir busque la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y si a la luz de la psiquiatría analizáramos a Jesús, que ese sería otro tema, nos damos cuenta de que él era un hombre equilibrado, no era un esquizofrénico. Y él cuando se paró delante de la gente dijo, no busquen la verdad, yo soy la verdad. No busquen el camino a Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Espero que este video le haya sido de inspiración y nos vemos en un próximo video por este mismo canal, Pasión por su Verdad. Bendiciones en Yeshua.